El día de hoy, al iniciar esta nueva temporada, vamos a activar el poder del nuevo pacto para que nuestra fe sea llevada a un nuevo nivel, para que nuestra fe opere de una manera poderosa y sobrenatural. Así que mira, quiero que me acompañes lo que dice la Biblia ahí en Primera de Corintios 11:23. Enseguida de esta palabra vamos a celebrar, a comenzar esta temporada sirviendo el pan y la copa y dando comienzo en esta temporada a la cena del Señor. Cada domingo estaremos ahora honrando al Señor con la cena del Señor, como se le conoce. Primera de Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que observa que dice aquí la Escritura que el tomar el pan, comer de este pan y beber de esta copa es un acto de conmemoración representativo. El Señor Jesús ya murió de una vez y para siempre, dice en el libro de Hebreos, para el perdón de nuestros pecados. Nosotros no sacrificamos aquí. Eso ya ocurrió en la cruz del Calvario. Decir que se sacrifica es ignorar lo que el Señor Jesús hizo en esa cruz. Así que aquí no sacrificamos, ni la Biblia ordena sacrificar. La Biblia ordena recordar. Y el Señor dice que cuando el pan es partido, lo que estamos haciendo es recordar que así como comemos ese pan y lo trituramos en nuestros dientes, en nuestra boca, así su cuerpo fue triturado, así su cuerpo fue herido hasta la muerte. Dice que cuando bebemos la copa no estamos sacrificando, estamos recordando que así como bebemos esa copa, dice, así la sangre del Señor fue derramada. Cuando la Biblia dice que algo es derramado, no sé cómo tú lo entiendas, pero se refiere a que cuando la sangre de Jesús fue derramada y el Espíritu Santo fue derramado, y tiene que ver una cosa con la otra, está diciendo que todo lo que había en los cielos fue vertido sobre la tierra. Derramar es que el Señor no dejó una gota de sangre en su cuerpo. Su muerte fue completa en esa cruz. Su sangre fue totalmente derramada, es decir, no quedó nada que Él pudiera reservarse de su vida, sino que toda su vida le entregó a través de ese sacrificio. Así que aquí no seguimos tradiciones religiosas, seguimos lo que Dios dice. Si alguien cree en Cristo, no tienes que obedecer tradiciones religiosas. Obedece lo que Dios dice, no lo que otros dicen, sino lo que Dios dice. Y cuando uno habla en base a lo que Dios dice, uno está hablando con la autoridad que Dios tiene, porque Él es el que lo está diciendo. Cualquiera puede opinar y creer lo que quiera, pero cuando estamos tomando la Biblia, estamos tomando lo que Dios dice y estamos subordinando nuestra filosofía y nuestras creencias a lo que Dios dice. ¿Ok? Entonces dice luego que tomó la copa y le llamó esa copa la copa que es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces esta declaración es muy importante y está diciendo que hay un nuevo pacto. O sea que había otro, pero este es nuevo. Nos está declarando el Señor Jesús que con su muerte en esa cruz dio comienzo a un nuevo pacto. Y dice el verso 23: yo recibí lo que también les he enseñado. Esta es una tradición, pero esta es una tradición basada en la palabra, no en doctrinas hechas por los hombres. Entonces Pablo dice: yo les estoy transmitiendo lo que yo también recibí.
pero esto que él recibió lo recibió en la palabra. Y está hablando entonces de un nuevo pacto. Dice, todas las veces que la bebiereis. Lo recomendable sería que en la iglesia, cada vez que nos reuniéramos, celebráramos la cena del Señor y tomáramos de este pan y de esta copa. Pero dice, todas las veces que lo hagan, háganlo en mi memoria, recordando, pero no en una forma nostálgica, como ese duelo religioso que de niños nos enseñaron. Recuerdo que me decían que en estos días no debía yo hablar, no debíamos ver televisión, debíamos mostrar como duelo, y la verdad es que nadie sentía eso porque nadie entendía en realidad ese significado. Pero nos dice aquí que sea en su memoria, recordando la importancia que esto tiene en nuestra vida y la trascendencia que esto tiene en la historia de la humanidad. Y luego dice, en conclusión, porque todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué significa anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy entonces, a través de 3 puntos. Número 1, ¿qué significa la resurrección para nosotros? No una tradición o algo que acostumbramos oír o celebrar. ¿Qué significa esto? La resurrección es el anuncio del cumplimiento del plan de Dios para reinar sobre la tierra. Vamos a ver eso. Dice que anunciamos la muerte del Señor. Y cuando estamos declarando, anunciamos la muerte del Señor, estamos anunciando, número 1, que a través del sacrificio y la resurrección de Jesús, Dios ha cumplido su plan para finalmente Él venir a reinar sobre la tierra. Número 2, anunciar la muerte del Señor Jesús significa anunciar la victoria y el poder de la resurrección. Anunciar que con la resurrección ha dado comienzo un nuevo pacto. Es decir, hemos sido unidos al Dios de una manera permanente. Di conmigo, iglesia, permanente. Permanente. Es decir, nuestros pecados, nuestros errores ya no pueden nunca más separarnos de Dios. Nunca. Estamos unidos permanente y eternamente a Dios. Entonces, ¿por qué dice primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Dice la palabra que cuando el Señor Jesús quiso lavar los pies de sus discípulos en esa última noche que estuvo con ellos, dice que Pedro no quería. Dice, Señor, ¿cómo tú me vas a mí lavar los pies? Y el Señor dice, deja que yo cumpla toda justicia. Y dice, si no permites que te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro, ¿recuerdan qué le dijo? Señor, no solamente los pies, lávame entonces todo. Y el Señor le dice, no te emociones, porque tú ya estás limpio. Así le dijo, ya estás limpio. Di conmigo, ya estoy limpio. Entonces no confesamos porque vez tras vez que pecamos, quiere decir que ya pecamos y otra vez ya nuestra salvación está en duda y tenemos que ir a que alguien nos perdone nuestros pecados para tener seguridad de salvación. Eso es totalmente contrario a la verdad que Dios ha declarado a través de la Biblia. Por eso la gente vive lejos de la religión, porque la gente sabe que su vida no es del agrado de Dios y que la apariencia con la que se vive ante los demás, saben en su conciencia que necesitamos ser perdonados y necesitamos confesar a Dios. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces el Señor le dijo a Pedro, no, solo necesitas que te lave los pies. Mientras tú vivas en este mundo seguirás ensuciándote, pero tú ya estás limpio. Así que solamente necesito que reconozcas, cada vez que tú fallas y te sientes separado de mí, necesito no que dejes de venir a la iglesia. No necesito que te compares con otras personas para que te sientas mejor porque otros son más malos que tú.
No necesito que niegues a Dios, porque entonces tú crees que porque dices que Dios no existe, piensas que por eso no vas a dar cuentas a Dios de tu vida. Y creas o no creas, vas a ser llevado al tribunal al juicio de Dios. Lo que el Señor le estaba diciendo es: lo que yo necesito que tú entiendas es que cada vez que tú reconozcas que has fallado y esto te tiene separado de mí, ven y confiésalo delante de mí y yo te voy a perdonar, porque la sangre de mi Hijo Jesús fue suficiente para perdonar todos tus pecados pasados, presentes y futuros. No hay ningún pecado que puede estar por encima de la sangre de Jesús. Entonces, estamos hablando de un nuevo pacto. Y anunciamos que cuando el Señor murió, dio comienzo a un nuevo pacto que consiste en que hemos sido unidos no por lo que hacemos. Cuando uno piensa en lo bueno que uno puede ser, y muchas personas piensan en lo buenas que creen que son, o pensamos en lo que no hacemos, y muchos piensan en lo que no han hecho, como otros han hecho. Es que yo no soy como el otro. Entonces este nuevo pacto nos une en base no a nuestra justicia. Dice en el libro del profeta Isaías que nuestra justicia, nuestras buenas obras y las obras religiosas son para Dios trapos sucios. Está hablando de tu vestimenta, de la forma en que tú te ves con Dios, te ves delante de Dios. Y dice que los que creen que están muy bien y creen que por su propia justicia Dios los puede llegar a probar, en realidad están sucios. Y dice la palabra que entonces nuestra justicia solamente proviene de la justicia que Dios nos ha dado por medio de Jesús. Entonces este sacrificio, anunciar la muerte, significa anunciar que este sacrificio es el juicio de Dios sobre los pecados y maldades de todo el mundo, como hemos oído toda nuestra vida, que Él murió por nuestros pecados. Pero si lo crees en verdad, entonces ¿por qué todavía sigues creyendo que eres pecador? Y esto es lo que debemos anunciarle a las personas: Cristo ya murió. Anunciamos, predicamos que Él ya murió, y esto significa que todos ya hemos sido perdonados, todos. Que Dios no perdona porque es Dios, como dice la gente. Ay, es que Dios perdona. No, Dios no perdona porque es Dios. Dios perdona porque Jesús murió en esa cruz. Dios no tenía por qué perdonarnos, ni por ser Dios tiene por qué perdonarnos. Él nos ha perdonado porque Él es un Dios justo y santo. Por eso dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y eso quiere decir que Él no cambia con respecto a la sangre derramada del Señor Jesús en esa cruz. Él siempre considera que esa sangre fue suficiente para hacernos justos. Ya no tenemos que vivir aparentando, ni sintiéndonos mal, ni sintiendo una barrera, viviendo lejos de Dios, porque sentimos que nuestras vidas todo el tiempo están mal con Dios. Ya no tenemos que vivir así. Dios nos llama a vivir en base a su justicia. Anunciar la muerte de Jesús es anunciar entonces que su justicia es la que ahora gobierna nuestra vida. ¿De acuerdo? Anunciar la muerte del Señor Jesús significa anunciar que el poder de su resurrección consiste en dar la respuesta sobrenatural de Dios al liberar el poder del nuevo pacto. Lo que necesitamos es crecer en la fe para liberar el poder del nuevo pacto. Porque dice Romanos 8:30-32: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces dice que con Cristo ya nos han sido dadas todas las cosas. Cuando tú recibiste a Jesús, con Él te dieron todas las cosas. Te dieron todo el bien de Dios, todo el bienestar de Dios. Te dieron toda la sanidad, toda la abundancia, toda la prosperidad, todo el poder que necesitamos para vivir en salvación en este mundo nos ha sido dado. Entonces, si ya todo nos ha sido dado, entonces ¿por qué seguimos viviendo como si nada hubiera sucedido?
¿Por qué si Dios entonces ya nos dio en Cristo todas las cosas, por qué tenemos batallas en este mundo que librar? Porque tenemos ahora que hacer que el derecho legal que tenemos de tomar todo lo que nos pertenece, ese derecho legal lo hagamos efectivo. Así que esta nueva generación de niños y jóvenes necesita saber que todo el bien que están disfrutando, toda la buena vida que tienen, es evidencia de lo bueno que Dios es. Y de que si tu papá y tu mamá pueden ser buenos contigo, imagínate cuán bueno es Dios. Porque Dios en realidad te dio padres para que a través de ellos tú los conozcas. Y si tus padres no son perfectos, algo que sí es perfectamente posible que suceda es que veas que tus papás te aman a pesar de que tú no seas un hijo perfecto. Porque si los hijos quieren padres perfectos, pues deberían ser hijos perfectos. Eso sería lo justo. Por eso es que con esta nueva temporada estamos iniciando una temporada también de traer sanidad a la familia, y no te lo puedes perder. Cómo vamos a activar el poder del nuevo pacto para que tú puedas vivir en esta atmósfera y en el reino de Dios que hace que sobre la familia y sobre tu casa haya paz. Así que seamos libres, iglesia, familia, de estar demandando de otros que sean perfectos cuando nosotros no lo somos. Cuando levantamos el dedo para señalar que nadie es perfecto, pero tampoco reconocemos que lo somos. Entonces, la palabra, cuando dice la palabra que tomamos el pan y la copa para anunciar la muerte del Señor Jesús, estamos anunciando que hay un nuevo pacto a través del cual tenemos un derecho legal para ser libres de toda maldición. ¿Saben cuál es una de las conferencias más atractivas para los cristianos? Que oigan que hoy pueden ser libres de maldición. Y les vamos a decir cómo tú puedes ser libre de maldición. Y porque muchos viven preocupados y no estarán bajo una maldición, porque no les va bien con los negocios, porque les va bien y luego todo se viene abajo, porque todo el tiempo están teniendo problemas en la familia, porque el matrimonio que parecía un sueño es una pesadilla, y se preguntan si no tienen que ver sus padres o sus abuelos para estar viviendo bajo una maldición. Y la verdad es que la palabra dice que cuando anunciamos la muerte del Señor Jesús, estamos anunciando que Él nos ha hecho libres de maldición. Es como la salvación. Todos hemos sido perdonados, pero solo aquellos que lo crean van a recibir esta seguridad. Porque la Biblia lo dice. O sea, la gente vive creyendo por la tradición religiosa que ya Dios nos perdonó a todos y que todos vamos a ir al cielo, y que cuando alguien muere es porque Dios lo llamó. Todo eso es falso. Las personas no mueren porque Dios las llamó. Las personas mueren porque mueren. Un día tu cuerpo va a colapsar. ¿Te gustaría saber cuándo? Yo quizás sí tengo cierta duda. Una vez Dios le dijo a un rey: prepara todo porque dentro de un año vas a morir. Prepara todo, deja en orden tu casa porque vas a morir. Y dice que este rey de Israel fue y clamó a Dios y clamó a Dios y clamó a Dios, y Dios le dio más tiempo para vivir. Le había dicho cuándo iba a morir, porque él había gobernado mal sobre Israel. La gente muere porque el hombre se separó de Dios. Y cuando el hombre se separó de Dios e ignoró a Dios y rechazó a Dios, simplemente perdió la conexión con la vida y la abundancia que había de parte de Dios. La Biblia dice que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y el hombre tenía vida, pero no la vida, no tenía el soplo de vida. Dice que sobre el cuerpo del hombre hecho del polvo de la tierra, Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Pero fíjate que cuando el hombre fue creado por Dios, no tenía la naturaleza de Dios que tú y yo hemos llegado a recibir cuando creemos en Jesús. Porque dice Juan 3:16, para que todo aquel que crea en Él no se pierda.
O sea, que si no crees en Él, te vas a perder. Exacto, te vas a perder. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree en Él, ¿qué va a suceder? Va a tener vida eterna. Es decir, la vida que dice ahí que es eterna, vida es la palabra griega zoe, que se refiere a la vida misma de Dios. Tendrás la vida misma de Dios y por tanto la vida eterna. Las personas mueren porque su cuerpo es mortal. Porque por más que te cuides, que puedes alargar tu vida por algún tiempo, por más que seas saludable y que te veas saludable, eso no determina cuánto tiempo más vas a vivir. Por eso el Señor Jesús dijo: he aquí, su hora está apresta, les dijo. Pero no teman, todos los cabellos, el número de sus cabellos están todos contados. Así que en verdad el Señor nos hizo libres de toda maldición. Y nos hizo libres de maldición, la maldición de la muerte. La maldición de la muerte. La maldición, la palabra maldición en la Biblia significa separación. Entonces, cuando el hombre quedó fuera del huerto, en realidad lo que Dios hizo fue no preservar salud, no preservar al hombre en esa condición corrupta en que estaba. No podía dejar el hombre así por toda la eternidad, porque el hombre ya había corrompido su naturaleza. Oyó la voz de la serpiente antigua que engañó a la mujer. Dios le dijo: no coman de este árbol, únicamente no coman de este árbol, de la ciencia del bien y del mal. Que fue lo único que les mandó que no hicieran. Y era para que cada día el hombre decidiera elegir libremente de qué árbol iba a alimentarse. Nosotros estamos llamados en esta temporada a alimentarnos del pan y la copa. Cuando comemos el pan y la copa nos estamos alimentando, estamos siendo llevados nuevamente al árbol de la vida, en el huerto. El Señor Jesús logró con su resurrección regresarnos al huerto. ¿Recuerdan lo que le dijo a uno de los que estaban junto a él en la cruz? Recuerdan que hubo dice ahí que eran dos malhechores. La palabra se refiere en realidad a opositores políticos. Cuando el Imperio Romano se veía amenazado por rebeliones de esclavos o opositores políticos, eran crucificados. Así que para los que piensan que lo espiritual no tiene que ver con la política, están totalmente equivocados. Toda la expectación que tenían los judíos del Mesías era una expectación política. Ellos esperaban un libertador político. Y el Señor dice que anunciamos la muerte del Señor y que anunciemos esto hasta que Él venga. Y cuando dice que Él va a venir, es que Él va a venir a la tierra. Zacarías 14:4 dice que en los últimos tiempos, en este último tiempo, en medio de la gran tribulación que vendrá sobre todo el mundo, el Señor Jesús vendrá y pondrá su pie sobre el monte de los olivos. Dice Hechos 1 que cuando Él fue llevado al Padre, los ángeles le dijeron a sus discípulos: así como lo ven ir al cielo, así vendrá otra vez a ustedes. Y estaban en el monte de los olivos, el mismo lugar de donde el Señor fue llevado al Padre. Vendrá y pondrá su pie, dice, y que cuando ponga su pie partirá ese monte en dos y va a crear un valle. Él va a venir a reinar sobre la tierra. Ahora entendí, viendo la pasión de Cristo, por qué Jesús le dijo a Poncio Pilatos: mi reino no es de este mundo. Porque los judíos lo denunciaron ante Poncio Pilatos diciendo: mira, dice que es el rey de los judíos. Cuidado, porque si dice que es el rey de los judíos, Él va a levantar una revolución aquí, va a levantar una insurrección que amenaza tu poder. Poncio Pilatos, lo estaban manipulando políticamente a Poncio Pilatos. Querían que él se sintiera amenazado como Herodes el Grande. Recuerdan, se vio amenazado y ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años, porque vinieron unos sabios de Oriente diciendo: ¿dónde está el rey que ha nacido? Y dijeron: ¿cómo? Yo soy el rey. ¿Cuál rey?
cuando Herodes supo que había un nuevo rey, buscó matarlo. Por eso le dijo: ay, me avisan cuando sepan dónde está, para ir a adorarlo. Y ordenó la muerte, recuerda. Entonces, cuando le dice: mi reino no es de este mundo, le estaba diciendo: hoy yo no amenazo tu trono en Judea. Aquí no va a haber una insurrección, ni vine a eso. Hoy no, pero en el futuro. Les dijo a los fariseos, cuando le preguntaron: ¿saben por qué condenaron a Jesús? ¿Recuerdan por qué condenaron a Jesús? Porque trajeron testigos falsos que mintieron. ¿Y por qué lo condenaron? Si nadie podía demostrar que era un falso profeta y que todo lo que él había dicho no era cierto. ¿Saben por qué lo condenaron? Vean con atención. Dice que le preguntó abiertamente el sumo sacerdote: dinos ahora, ya deja de turbarnos, y dinos aquí de ahora y de una vez si tú eres el Hijo de Dios como dices ser. Y Jesús le dijo: yo soy el Hijo de Dios, y te digo que voy a venir en las nubes del cielo con mi gloria a ustedes. Y se rasgaron las vestiduras y ordenaron la ejecución del Señor Jesús, porque él había declarado quién era. Pero Jesús dijo: yo voy a venir y me van a ver en las nubes del cielo, y este mundo lo va a ver, y los que no creyeron lo van a ver, y se van a lamentar cuando lo vean en los cielos. Dice que vendrá como un rayo que atraviesa del oriente al poniente. Dice que los que no creerán lo verán, ahora sí lo verán, pero serán juzgados por no haber creído. Porque ahora que no lo ven y no creyeron, y había salvación, los que no creyeron serán juzgados por... Pero lamentablemente ya haber creído en ese momento no traerá salvación, porque este mundo será juzgado finalmente. Porque este es un mundo de aflicción, de dolor. Es un mundo hostil a la vida humana. Por más bien que nos la pasemos, y aunque esté lleno Acapulco de turistas, este mundo es hostil a la vida humana. Esta realidad va a cambiar muy pronto, porque el Señor va a venir y va a reinar sobre la tierra. Y los que ya partieron están temporalmente en su presencia, pero de allá van a venir con el Señor Jesús para reinar sobre la tierra. Anunciar la muerte del Señor Jesús consiste en anunciar el cumplimiento de todo el plan de Dios para reinar sobre la tierra. Reinar sobre la tierra, aquí sobre la tierra. Mira qué interesante lo que nos dice la palabra. En Lucas 24:44 dice que cuando el Señor Jesús resucitó, se acercó a dos personas que iban caminando de regreso de Jerusalén. Él había resucitado, era el tercer día, él había resucitado. Y dice que iban muy tristes. Y iban muy tristes porque esperaban que Jesús fuera el Mesías, el Rey prometido. Y él les preguntó, y cuando le dijeron eso, dice que él les empezó a declarar todo lo que decían las escrituras del Antiguo Testamento. Lucas 24:44 dice: y les dijo: estas son las palabras que yo hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es que todo lo que está escrito en la Biblia acerca de Jesús se cumplió. Y la resurrección fue la culminación de todo este cumplimiento, donde Dios una y otra vez les dio evidencia de su verdadera identidad, de quién era en verdad Jesús de Nazaret. Dice en Mateo 21:4: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Todo el evangelio de Mateo, si tú haces un estudio, te vas a encontrar que hay 9 menciones en el evangelio de Mateo que dicen que todo lo que ocurrió durante el ministerio del Señor Jesús fue para que se cumpliese lo anunciado antes
por los profetas y en el libro de los Salmos. Estamos hablando de profecías de hace 2500 y 3000 años atrás, y que asombrosamente el Señor Jesús cumplió. Entonces esto dice cuando el Señor hizo su entrada a Jerusalén. Justo el domingo anterior al domingo de resurrección, Jesús entra en Jerusalén y es aclamado como rey. Y esto lo hace en cumplimiento de una escritura del libro del profeta Zacarías, en el capítulo 4, verso 4, donde dice: todo esto se aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? Busquen Zacarías 4:4. Y ahí dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces observen, en la última semana del ministerio del Señor Jesús, que fue... porque el domingo de resurrección era un día como hoy, se sentía todo tan tranquilo. ¿No les parece que el domingo de resurrección es muy peculiar? ¿No sienten ustedes una paz muy sorprendente? No es solo porque estemos de vacaciones o porque haya vacaciones para muchos, pero hay una atmósfera que se siente de una paz extraordinaria. Y es porque ese domingo que Él entra, esa semana fue terrible, una semana tumultuosa. La última semana el Señor Jesús, Él cena con sus discípulos, instituye esto que se le llama la cena del Señor, para anunciar un nuevo pacto. Recuerden que los judíos estaban bajo la ley. Ese era el pacto que Dios tenía con la nación de Israel. Estaban bajo la ley. Pero la ley declaraba que cada vez que hubiese pecado en el pueblo debía haber sacrificio. Entonces, a la vez que se enseñaba la ley, también había un lugar de sacrificio. Entonces el pueblo de Israel podía permanecer unido a Dios por esta razón, porque había un pacto basado en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, y más que los 10 mandamientos, pero al mismo tiempo de esta ley que denunciaba el pecado de Israel, también había un lugar de sacrificio. Ese lugar de sacrificio estaba ahí permanentemente con fuego en el altar. Había 2 sacrificios durante el día y durante todo el año. Todo el tiempo había un sacrificio continuo en ese altar. Eso representa el sacrificio de Jesús y la sangre de Jesús derramada para el perdón de los pecados. Por eso Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Por qué dijo eso? Porque en la ley de Israel ellos debían sacrificar cada vez que había pecado en el pueblo. Toda persona debía llevar de sus rebaños, de sus posesiones, debía llevar lo mejor para sacrificar. Una vez al año, y cada vez que tú te sentías culpable, tendrías que llevar a sacrificar, porque la única manera de poder acercarse a Dios y estar en la presencia de Dios era quitando el pecado que separaba. Y la única manera de quitar el pecado que separaba era a través de un sacrificio. Esa víctima llevaba el pecado que tú debías sufrir como penalización, y ese animal era muerto por causa de tu pecado. Todo esto fue cumplido. Miren, en la cruz yo puedo mencionar a escrituras que dieron cumplimiento sorprendente. Todo el Salmo 22, léelo y te vas a encontrar escrito hace, estos salmos escritos hace 2500 años anunciaban lo que iba a ocurrir en la cruz con Jesús. Juan 9:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Eso que ocurrió y que narra Juan 19:28 fue anunciado en el Salmo 22:15, en Salmo 69:21. Esta es una prueba de sobrenaturalidad para demostrar que Jesús es quien decía ser. Entonces, qué interesante. Dice que esa fue la noche. Dice que ese fue el día en que Jesús fue a la cruz. Dice aquí Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. O sea, cuando él dijo tengo sed, se cumplió Salmos 22:15. ¿Por qué dijo tengo sed? Porque estaba en la cruz.
Entonces estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, porque ese día era un día de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, o sea, el que escribió este evangelio, Juan, da testimonio. Él estuvo ahí y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura que dice: no será quebrado un hueso suyo. Esto está en Salmos 34:20, en Éxodo 12:46 y Números 9:12. ¿Por qué dice que era importante que no le quebraran las piernas? Al quebrar las piernas, los que estaban en la cruz morirían de inmediato, provocando un paro cardíaco. Porque en el caso de Jesús era importante que no le quebraran un hueso de esa forma, le quebraran las piernas. Número uno, porque Dios estaba hablando de que su cuerpo en esa forma sería completamente preservado. Y número dos, era evidencia de que él ya estaba muerto. Se trataba de que el mundo supiera que Jesús murió. No fue torturado de una manera espantosa, murió. ¿Cómo podría haber resurrección si él no murió? Pero mejor recuerdan, los líderes religiosos le dijeron a Pilato: oye, este hombre dijo que iba a resucitar al tercer día, así que sería mejor resguardar la tumba, porque los discípulos seguramente van a ir y van a intentar sustraer el cuerpo. Mira qué interesante, los líderes religiosos sí estaban preocupados de que Jesús resucitara, pero no para ir a adorarlo y reconocer que él era el Mesías prometido, sino porque se sentían amenazados por él. Y entonces Poncio Pilato les ordenó poner un sello romano en la tumba. Un sello romano que al ser roto sería un grave delito, y sería un delito con sentencia de muerte para que se atreviera a romper esos sellos. Es lo que la resurrección ahora representa para nosotros. Y son 4 cosas. Número 1, significa la resurrección de Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Porque la Biblia así lo dice. Si la Biblia lo declara, es para que sepamos que si Él resucitó es porque Dios está diciendo que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Dice en Romanos 1:4, dice, cuando escribe el apóstol Pablo a los cristianos que están en Roma, les dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas. Él lo había prometido y lo prometió a lo largo del Antiguo Testamento, hablando acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, o sea que él era descendencia de reyes, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Entonces la resurrección número 1 indica que Jesús ha sido declarado Hijo de Dios, y por tanto quien dijo que Él era. Entonces quiere decir que si tenemos confianza en Jesús y puesta nuestra confianza en Él, entonces somos perdonados, tenemos seguridad de vida eterna, tenemos victoria sobre la muerte, somos libres de toda maldición, de la muerte, de la pobreza y de la enfermedad. Si Jesús es quien decía ser, entonces así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Si Jesús es quien dice ser y hemos puesto nuestra confianza en Él, entonces una persona al creer en Él puede nacer de nuevo y puede recibir la vida de Dios. Entonces Él nos ha reconciliado con el Padre,
Entonces Él nos ha unido al amor del Padre. Entonces nosotros tenemos su vida y con Él tenemos todas las cosas. Y por tanto ahora nosotros estamos llamados a manifestar su grandeza, la grandeza de su amor y la grandeza de su poder. Y entonces si Él es quien dijo ser, entonces hay una nueva realidad para nosotros que Él nos ha llamado a vivir. Porque este nuevo pacto nos une a Él para que vivamos ahora vida nueva y abundante. Entonces, si Él es quien dijo ser, nosotros tenemos una nueva identidad. Dice Juan 1:12, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces, si tú tienes a Dios en tu vida, puedes estar expectante de las grandes cosas que Dios quiere hacer contigo. Estás destinado a la grandeza. Estás destinado a tener la mejor vida. Y se trata entonces de que ahora nosotros desarrollemos la habilidad a través de la fe de liberar este poder que hará que nosotros manifestemos la gloria y la grandeza de Dios. Así nada más. ¿Qué les parece? Número 2, la resurrección indica que nosotros hemos sido hechos justos. La resurrección indica que el sacrificio de Jesús fue aprobado por el Padre, porque en el tiempo del Imperio Romano miles eran ejecutados en la cruz romana. ¿Cuál era la diferencia con esta crucifixión? Que este era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. En Romanos capítulo 4 verso 24 dice: fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice resucitado para nuestra justificación. Es decir, el sacrificio era necesario, pero todavía había que aprobarlo. Y dice que la resurrección es la evidencia de que ese sacrificio es suficiente para que nosotros seamos perdonados y por tanto vengamos a ser para Dios santos y perfectos. Dilo así conmigo: gracias, Señor, porque tú me has hecho justo, santo y perfecto. Entonces, segunda razón de la resurrección es que esto nos hace a nosotros participar de la justificación, de la acción de ser hechos justos. La resurrección, Él no resucitó porque era Dios. Si este sacrificio no hubiese sido aprobado, de todos modos es Dios, pero no hubiera resucitado. Quiere decir, resucitó porque el cuerpo de carne con el que nació de esa mujer María, ese cuerpo fue levantado de los muertos. ¿Me explico? ¿Sí? Si ese sacrificio no hubiera sido aprobado, Él es Dios y Él hubiera vuelto al Padre. Pero si resucitó, quiere decir que el cuerpo que Él llevó a la cruz para morir por los pecados fue aprobado y Dios lo resucitó para honrar ese sacrificio y demostrar que Él es Dios, el Hijo del Dios viviente, y Él es el Rey prometido a Israel y al mundo para salvarnos. 3. Esta resurrección significa la culminación, el cumplimiento del objetivo supremo de Dios. ¿Cuál es el propósito más grande de Dios para con la humanidad? ¿Cuál creen ustedes que sea el propósito más grande? Amarnos, hacernos tanto bien, que tengamos la mejor vida. Pero su mayor propósito y el propósito más grande de Dios es que estemos con Él por toda la eternidad aquí en la tierra. Sí. ¿Cuál es la mayor alegría y dicha de un padre? Pues estar con sus hijos. Más anhela el Padre es tenernos, es que nosotros estemos con Él y Él con nosotros. Y finalmente, el cuarto razón de su resurrección, por la cual anunciamos su muerte hasta que Él venga, es
que Él nos lleva a activar la fe que vence al mundo, la fe que va a manifestar la grandeza y el poder sobrenatural de Dios, porque estamos bajo un nuevo pacto. Entonces, Dios ha hecho todo para que nosotros tengamos fe. El día de hoy tú vas a sentir cómo tu fe entra en una nueva dimensión poderosa y sobrenatural.